¿Me vas a disparar? Ganas no me faltan. Amber, en serio, estamos a punto de llevarnos la tiara de Santa Águeda y te vas a rajar otra vez. Eres una cobarde. ¿Cobarde? Sí. No te confundas. Que cuando todo esto acabe, yo saldré de aquí con la tiara. Y eso que tú llamas cobardía, te darás cuenta de que es inteligencia. Amber. Amber. Vamos allá. Señores, escuchen con atención. A partir de este momento, la seguridad de la tiara depende única y exclusivamente de nosotros. Estoy segura de que el ladrón volverá a intentarlo. Así que vamos a transformar Isla Esperanza en el lugar más seguro de todo el planeta. Estableceremos rondas de vigilancia y controlaremos cada movimiento. Nadie podrá entrar ni salir de la isla. Y el combustible estará bajo nuestra custodia. Instalaremos un circuito cerrado de cámaras de vigilancia en los jardines y en cada una de las estancias comunes y los pasillos de la casa. Quiero que registremos y analicemos el comportamiento de todos los empleados y también de los invitados, por inofensivo que parezca. Y por último, cortaremos toda comunicación con el exterior. No habrá ni teléfonos, ni internet. Los hombres, Yauma, con unas pistolas enormes. ¿Y te imaginas el disgusto que se ha llevado la tieta Carmen? Que no, mamá. El señor Villegas ya nos ha dicho que es por nuestra seguridad. A mí todo esto me parece muy peligroso, cariño. Ven, ven, Cal. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mamá? Que siempre se te queman las orejitas. Bueno, ya, pues mira, que se quemen. Que se quemen, que ya soy lo suficientemente mayor para ponerme crema yo solo. Amo. No te creo. Mírenlo. Poniéndose crema porque su mami se lo pidió. Cuando yo le digo no lo hace, se le ponen las orejas horribles. ¿Alguien tiene cobertura? Uf, ¿nada? De nada. Ay, 1 hora preparando el story para nada. Nena, más fuerte, que si no duele, no funciona. Ay, mucho mejor. Amber, estábamos preocupadas. ¿Dónde estabas? ¿En una palmera? ¿Qué? Lo más seguro cuando viene un tsunami es subirse a una palmera. Lo ven en un documental. ¿Qué? 2 cosas que jamás haría: subirme a una palmera y ver un documental. Amor, más fuerte. Y quítame la cadena, ya que me está ahogando. ¿Quieres un masaje? No me hace cosquillas. Ya. Pues a este paso a mí nadie me hará cosquillas nunca más. Lucía, los hombres a veces parecen tontos. Y casi siempre lo son. Quiero decir que se equivocan constantemente. Pero no saben reconocerlo porque supongo que sus mamás les han dicho desde pequeños que son los más guapos y los más listos. Y que siempre tienen la razón. ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Qué necesitan? Sí, Javier. Ah, Trátalas bien. Son la novia y sus amigas.